Muy bien. Entonces, siguiendo con el tema de espacios vectoriales, vamos a estudiar ahora lo que es el tema de bases y de ¿sí? ¿Qué es una base? Una base, hablando de espacios vectoriales, va a ser un conjunto de vectores, ¿sí? Es un conjunto finito de vectores, ¿sí? Y este conjunto de vectores va a constituir una base si cumple con dos cosas. Primero, que sea linealmente independiente, y segundo, que genere al espacio vectorial B. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el hecho de que un conjunto genere o no al espacio vectorial? Quiere decir que con este conjunto se va a poder escribir una combinación lineal de, es decir, acerca del inciso 2, por el conjunto B1, B2 así hasta Bn, vamos a poder escribir una combinación lineal con todos los elementos del conjunto, y esto me debería de dar cualquier elemento en el espacio vectorial dado, ¿sí? Entonces, el conjunto va a ser una base si cumple con las dos propiedades, que sea linealmente independiente y que genere al espacio vectorial. ¿Y cómo veíamos la independencia lineal? Bueno, ya habíamos hablado de esto. Si nosotros podíamos plantear una combinación lineal de manera que generara el vector 0, y que la única manera de esto, que esto se cumpliera, fuera que todos los escalares fueran 0, entonces es linealmente independiente. ¿Sí? O también calculando el determinante de la matriz de coeficientes del sistema que se forma al plantear esta combinación lineal. El punto aquí, muchachos, es que una base va a ser un conjunto de vectores con el cual vamos a poder expresar todos los demás vectores que pertenecen a un espacio vectorial. Las bases más conocidas para nosotros son las bases canónicas. La base canónica. Y existen distintas bases canónicas dependiendo del espacio vectorial que estemos tratando. Por ejemplo, para el espacio R2, la base canónica son los vectores I y J, que son los vectores 1, 0, 0, 1. Para el espacio vectorial R3, la base canónica pues son los vectores IJK, que son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de un espacio vectorial, vamos a decir P subíndice 2, que son los polinomios de grado 2, su base canónica va a ser el conjunto 1, x, x cuadrada. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de matrices, vamos, no sé, a hablar de las matrices de 2 por 2, ¿sí? La base canónica de este espacio vectorial sería el conjunto de las matrices cuadradas de 2 por 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las bases canónicas que podemos nosotros encontrar de acuerdo al espacio vectorial al que hagamos referencia, ¿verdad? Obviamente, si el espacio vectorial cambia, pues su base canónica va a cambiar también. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a determinar si un conjunto dado es o no es una base para el espacio vectorial? Pues tenemos que determinar precisamente si ese conjunto es linealmente independiente y si genera al espacio vectorial dado. Por ejemplo, vamos a tener para P2, ¿sí? Vamos a tener el siguiente conjunto. X cuadrada menos 1, X cuadrada menos 2 y X menos 3. Y queremos determinar si este conjunto es o no es una base del espacio vectorial P subíndice 2. O sea, básicamente queremos ver si con estos tres vectores que tenemos aquí
podemos nosotros crear cualquier otro polinomio de grado 2 que pertenece al espacio. ¿Sí? Entonces, para ello, pues tenemos que verificar dos cosas. Tenemos que verificar, primero que nada, que el conjunto sea linealmente independiente. Es decir, que tendríamos nosotros que plantear una combinación lineal, ¿sí? De esta manera, más C3 por X menos 3, y esto me tendría que dar el vector 0. En este caso, como estamos hablando de un conjunto de polinomios de grado 2, pues el vector 0 sería un polinomio de grado 2 donde todos sus coeficientes sean 0. Entonces, al plantear esta combinación lineal, pues vamos a poder plantear un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que sería, para las x cuadradas, vamos a tener C1 más C2 igual a 0. Para los términos lineales tendríamos C3 es igual a 0, y para los términos independientes tendríamos menos C1 menos 2C2 menos 3C3 igual a 0. Entonces, aquí este sistema lo podemos resolver, ¿sí? Y lo podemos resolver ya sea por Gauss, Gauss-Jordan o incluso por sustitución. Fíjese que aquí ya tenemos el valor del primer coeficiente. Entonces, si esto lo sustituimos en las otras ecuaciones para encontrar el valor de C1 y de C2, pues deberíamos de poder determinar si este sistema va a ser linealmente independiente o no. La otra manera que podemos determinar esto es calculando el determinante de la matriz de coeficientes precisamente de este sistema de ecuaciones lineales. Esta matriz sería como si menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos este determinante y el determinante es distinto de 0, entonces podemos decir que el sistema es linealmente independiente. Y como es linealmente independiente, genera al espacio vectorial y eso lo convierte en una base. ¿Sí? Entonces hay dos maneras de verificarlo: resolviendo el sistema o resolviendo el determinante. Lo que estamos buscando aquí es que al resolver el sistema obtengamos la solución homogénea, y lo que estamos buscando al resolver el determinante es que sea distinto de 0. En cualquier caso, si esto sucede, entonces el conjunto que tenemos, que en este caso es este de aquí, va a ser linealmente independiente, va a generar al espacio y por lo tanto va a ser considerado una base. ¿Okay? Otra manera de determinar si un conjunto es o no es una base es mediante el siguiente teorema. Cuando nosotros tenemos si nosotros tenemos un espacio vectorial, ¿sí? Tenemos un espacio vectorial V, y este espacio vectorial tiene una base, con n elementos. ¿Okay? Entonces tenemos un espacio vectorial y tenemos una base conocida, y esta base va a tener n elementos. Si esto sucede, entonces todas las bases del mismo espacio vectorial deben de tener precisamente n elementos. Vámonos aquí tantito a lo que habíamos puesto las bases canónicas. ¿Dónde está? Aquí. Fíjense, por ejemplo, aquí el conjunto R3, perdón, el espacio vectorial R3. Su base canónica tiene 3 elementos, ¿sí? Esto quiere decir que todas las bases de R3 deben de tener también 3 elementos. En otras palabras, si yo propongo este conjunto para R3, 3, ¿sí? Y yo propongo este conjunto 1, 2, 5,
menos 1 menos 3, 2. De inicio, este conjunto no es base de R3. ¿Por qué? Pues porque este conjunto tiene únicamente 2 elementos y las bases de R3 deben de tener 3 elementos. Entonces, todas las bases de un espacio vectorial van a tener siempre el mismo número de elementos. A este número de elementos se le conoce como dimensión. ¿Sí? Es la dimensión del espacio vectorial. Entonces, la dimensión del espacio vectorial nos indica el número de elementos en las bases o en una base del espacio. ¿Sí? Habiendo dicho eso, por ejemplo, R2, pues la dimensión de este espacio pues es evidentemente 2, porque sus bases van a tener siempre 2 elementos. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de R3, pues ya dijimos que la dimensión de este espacio va a ser 3, porque sus bases tienen 3 elementos, ¿sí? Pero, por ejemplo, para el conjunto de los polinomios de grado 2, la dimensión de este espacio no es 2, es 3. ¿Por qué? Pues porque la base de P subíndice 2 tenía 3 elementos. ¿Se acuerdan de la base canónica? Aquí está. 1, 2, 3. ¿Sí? De hecho, en forma general, al hablar de espacios vectoriales de polinomios, cuando nosotros tenemos un espacio vectorial de polinomios de grado n, su dimensión va a ser siempre n más 1. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un conjunto de polinomios de grado n, la dimensión de este es n más 1. Luego, hablando de los conjuntos de matrices, por ejemplo, cuando hablábamos de las matrices de 2 por 2, la dimensión de este espacio vectorial pues va a ser 4. ¿Por qué? Porque teníamos 4 matrices en su base, 4 matrices en su base canónica, ¿sí? De hecho, así hablando de manera general, en los conjuntos de matrices de M por N, la dimensión de estos es de hecho N por N. Entonces, si tenemos el espacio vectorial de las matrices de 3 por 3, pues la dimensión de este espacio va a ser 9. Quiere decir que sus bases deben de tener 9 elementos. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Bueno. Entonces, para verificar que un conjunto sea una base o no, pues lo único que tenemos que hacer es determinar si es linealmente independiente y si genera el espacio. Y para verificar si la dimensión, para encontrar la dimensión de un espacio vectorial, pues tenemos nosotros que determinar el número de elementos en las bases o en alguna de las bases del espacio vectorial dado. ¿Sí? Además de esto, podemos nosotros encontrar bases para subespacios de un espacio vectorial. ¿Saben qué? Denme chance porque me está dando alergia y no estoy respirando. Al regreso. Déjenme ir a ponerme spray en la nariz. Listo, una disculpa. Entonces, nosotros podemos encontrar también bases para subespacios de un espacio vectorial. Por ejemplo, queremos encontrar una base
para el plano que se define como todos los vectores x, y, z, tal que 2x menos y más 3z es igual a 0. ¿Sí? Entonces queremos encontrar una base para este subespacio. Nosotros ya habíamos dicho que los planos que pasan por el origen, como este que tenemos aquí, constituyen subespacios vectoriales de R3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar una base para este plano? Bueno, nosotros podemos aquí escoger un vector arbitrario, ¿sí? X, Y, Z. Es un vector arbitrario que está en este plano. De acuerdo a la ecuación del plano que tenemos, pues nosotros podemos tomar una de las variables y expresarla en términos de las otras dos. Por ejemplo, si de la ecuación del plano despejamos la variable y, pues vamos a decir que y es igual a 2x más 3z. ¿Sí? Y entonces este vector va a tener la forma de x, 2x más 3z y z. ¿Ok? Fíjense que entonces este vector está compuesto únicamente de dos variables, la variable x y la variable z. Y yo lo puedo como factorizar, así como entre comillas. Es decir, esto lo vamos a expresar como la suma de dos vectores distintos. Un vector que depende solo de las x más un vector que depende solo de las z. ¿Sí? Ahora, en cada uno de estos vectores yo puedo factorizar la variable x y z respectivamente. Si en el primer vector factorizo la variable x, entonces voy a obtener 1, 2, 0. Y en el segundo vector, factorizando la variable z, tendríamos 0, 3, 1. Estos dos vectores que me quedan constituyen una base para el plano. Base del plano. ¿Sí? No son la única base que existe, son una de las bases del plano. Y de hecho aquí lo podemos verificar porque ninguno de estos vectores es dependiente uno del otro, ¿sí? O sea, no hay ningún número por el cual yo pueda multiplicar este vector que me genere este otro vector por los ceros que tenemos aquí. Entonces, son linealmente independientes. Y además, si estamos hablando de un plano, nosotros sabemos que los planos tienen dimensión 2, es decir, la dimensión de pi debe ser 2. Y precisamente mi base pues incluye dos vectores. ¿Sí, muchachos? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Okay. Así como podemos encontrar bases para los subespacios de R3, bueno, más bien, esta es una manera de encontrar una base para uno de los subespacios de R3, que es el plano. Otro de los subespacios que se tienen en R3 es precisamente las rectas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la base de una recta? Bueno, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la base del espacio solución del siguiente sistema. X más 2y menos z es igual a 0 y 2x menos y más 3z es igual a 0. Estas dos ecuaciones me representan dos planos en el espacio, dos planos que pasan por el origen, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando dos planos se intersectan, lo hacen a lo largo de una recta. Es decir, tengo aquí el plano 1 y tenemos aquí el plano 2 y se van a intersectar a lo largo de una recta. ¿Sí? Entonces, esta recta
es la recta de intersección de los dos planos. Imagínense que los dos planos están derechos, por favor, ¿sí? Entonces, pues una recta, muchachos, es a su vez un subespacio de R3 y nosotros vamos a poder encontrar una base para este subespacio, ¿sí? Si estos dos planos están intersectando, quiere decir que los podemos resolver como un sistema de ecuaciones simultáneo. Y entonces, pues planteamos este sistema. 1, 2, menos 1, 0, 2 menos 1, 3, 0. Y aquí nada más para completar la matriz de hacerla cuadrada, pues ponemos un renglón de ceros. ¿Sí? Y esto, pues ustedes ya saben cómo se resuelve, ¿no? Gauss, Gauss-Jordan, cualquiera de los métodos que quieran utilizar. Entonces, así rápidamente, ya tenemos el primer pivote, entonces nada más vamos a multiplicar R2 por, perdón, R1 es el pivote, R1 por menos 2 y sumarlo con R2 para hacer la transformación necesaria. Y nos quedaría menos 2 más 2, 0, menos 4 menos 1 menos 5, 2 más 3, 5 y 0 más 0, 0. ¿Ves? Luego, para generar el siguiente pivote, pues dividimos todo el renglón 2 entre 5, o multiplicamos por menos un quinto, perdón, porque es negativo. Entonces, tendríamos 1, 2, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, y 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Para simplificar un poquito aquí el análisis, vamos a hacer esto mediante Gauss-Jordan, y entonces vamos a multiplicar el renglón 2 por menos 2 y sumarlo con el renglón 1 para terminar aquí las transformaciones. Vamos a tener el renglón 2 es el pivote, el renglón 3 ahí nomás está de relleno, y el renglón 1 me quedaría como 0 más 1, 1, menos 2 más 2, 0, 2 menos 1, 1 y 0 más 0, 0. Entonces, esto de aquí vamos a reinterpretar las soluciones de este sistema, las ecuaciones de este sistema como x más z igual a 0, y menos z igual a 0 y z es igual a t. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el tercer renglón se hizo completamente 0 y esto me va a dar un sistema con solución múltiple. Entonces, si cada una de las variables las ponemos en términos de t, vamos a tener que x es igual a menos t, y es igual a t, y z pues también es igual a t. Entonces, cualquier vector x, y, z que esté sobre esta recta, ¿sí? La recta de intersección de los dos planos, cualquier vector que esté sobre esta recta, pues se va a poder escribir como menos t, t, t. Si de este vector yo factorizo el parámetro t, pues me va a quedar menos 1, 1, 1. Ese conjunto, el conjunto que contiene el vector menos 1, 1, 1, es la base de la recta de intersección de los dos planos, ¿sí? Φ1 y Φ2, las ecuaciones que teníamos al principio. Y fíjense que concuerda con lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuántos elementos tiene esta base? 1. ¿Qué dimensión tiene la recta? 1. ¿Sí? Por eso no vamos a obtener más vectores, porque estamos hablando de una recta, y las rectas pues son de dimensión 1. ¿Sí se entiende? ¿Más o menos? ¿Preguntas? ¿Comentarios?